Muy buenas tardes, bienvenidos a las jornadas online organizadas por el CEPIA. Particularmente nos han convocado a mí, Aquiles Salinas, y a Ignacio Severina para dar una presentación en lo que se refiere a las nuevas tecnologías asociadas al riego y Argentina liderando el desarrollo. Mucha de la información que vamos a presentar sale de un equipo de trabajo donde además de Ignacio Severina y de mi participación está Matías Bocardo, Juan Pablo Fiudergia y Federico Aymar como involucrados directo en la temática de riego, y hay un grupo grande de colegas con otras cuestiones relacionadas a imágenes satelitales y demás. La propuesta para la charla de hoy está basada en 5 componentes. Primero, fundamentar la importancia del riego a nivel nacional. Después, algo de estadísticas nacionales de riego. Después, hablar sobre el Plan Nacional de Riego. Cuarto, medio el plato fuerte, las nuevas tecnologías asociadas al riego. Y después, algo que quizás lleve a algunos casos a tomar algunas decisiones de incorporarse o no al riego, que es los resultados productivos. En la fundamentación de lo que es la importancia del riego, empezamos que tanto investigadores, asesores, productores, venimos trabajando, hemos aprendido a producir en un sistema de donde lo que abunda es la escasez del agua. Si analizamos las grandes regiones de disponibilidad hídrica, vemos que una superficie de casi 20-25% del país se encuentra en la región húmeda, con alta disponibilidad de agua a través de las precipitaciones, y el 75-80% restante está en situaciones de subhúmeda o semiárida, o directamente árida, lo que puede ser Patagonia y zona cordillerana. Se suma a eso que, pensando en la tecnología del riego, si uno observa la distribución o en la forma que encontramos el agua superficial, más del 80% de los recursos hídricos superficiales además se encuentran distribuidos en las zonas húmedas y solo el 18 o 20% en el resto del territorio. O sea que tenemos ambientes que de alguna manera climáticamente están desfavorables en lo que es la relación con el aporte de lluvia, y a su vez carecen también o no tienen la cantidad de agua que hay disponible en las regiones húmedas. Pero bueno, en este proceso de aprendizaje y de trabajo con relación a la conservación del agua, fueron las distintas tecnologías, primero la de labranza conservacionista, para luego llegar a la siembra directa, a las curvas de nivel, y toda la ingeniería relacionada al aprovechamiento del agua, que generaron aprovechamientos más efectivos del agua, ¿no? Y como un cuadro comparativo, comparé los rendimientos que había promedios entre el 73 y 76 versus 2012-2015 a nivel de secano y para la región centro de Córdoba, y vemos que el maíz con esto no es solo, o sea, el agua es muy importante, hay cuestiones de manejo, de genética, de fertilización, pero el incremento de la producción fue el 278% con respecto a hace 40 años atrás. El maní, un cultivo muy propio de Córdoba, incrementó su producción en un 173% en promedio, la soja un 164% y el trigo, que se realiza en la estación seca, un 140%. Esto se relaciona con que el crecimiento poblacional va en crecimiento logarítmico. De los 5.000 millones de habitantes que tenemos en este momento a nivel mundial, se estima que en los próximos 30 años podemos llegar a 8.000 millones, y cuando analizamos la posibilidad de utilizar tierras para la producción, lo que vemos que en los años 60 prácticamente había media hectárea por habitante para producir, y ya para los años 2010 no llega ni siquiera a un cuarto de hectárea. Entonces, si bien los ritmos de producción o la tecnología generó un aumento, sin duda esta necesidad de cubrir la demanda alimentaria va a estar dada por la tecnificación de los lotes productivos, ¿no? Por eso vemos que a nivel productivo, comparando los años 60 con el 2010,
El crecimiento en las tierras destinadas a la agricultura en secano prácticamente no ha crecido y sí se ha duplicado en lo que es las tierras dedicadas a regadío. Esto es como fuente FAO, ¿no? Entonces, en este triángulo que para nosotros fue el primer paso en lo que es el aprovechamiento del principal recurso de aporte de agua, que es la lluvia, en los planteos de siembra directa, rotación y fertilización, incrementaron los rendimientos como vimos recién, pero obviamente llegan a un techo que es la disponibilidad de agua. Y tiene como otra variante u otra necesidad la falta de estabilidad o inestabilidad, dado que no tenemos un régimen exacto todos los años. Entonces, a partir de ahí donde la tecnología del riego, ya sea suplementario o riego integral, dependiendo de la región que hablemos, da a la empresa agropecuaria ese plus de seguridad para poder, de alguna manera, poder aprovechar la productividad de nuestras tierras y de nuestro ambiente. Como les decía, hay una gran variabilidad en cuanto a las regiones. Acá vemos la región productiva de cultivos extensivos, cómo varían las isolíneas de lluvia, obviamente hacia el este los mayores valores, y a medida que nos vamos hacia el centro, el régimen pluviométrico va decayendo. A eso se suma en las zonas mesopotámicas la concentración de las lluvias en los periodos primavero-estivales y con inviernos y otoños bastante secos, ¿no? Entonces, el aprovechamiento del agua se hace un poco más complejo, por lo tanto, o eso refuerza esta idea de que aprendimos y producimos bajo la escasez de agua. Sin embargo, a nivel nacional, podemos hablar de evapotranspiración. ¿Y cuál es la idea de la evapotranspiración? Es el ambiente que dispone a nivel de temperatura y radiación que permitiría, por ejemplo, a una alfalfa consumir agua para generar máximas producciones. Como ejemplo le voy a poner la zona centro de Córdoba. En el primer gráfico, así acá abajo tienen en el eje X la distribución decádica del año, y lo que vemos sería, en función al ambiente que tenemos para esta región, o sea, factor temperatura, radiación, fotoperiodo, cuál sería la capacidad máxima de producción considerando que no tuviera limitaciones hídricas. Y vemos que ese cultivo, que podría ser una pastura, una alfalfa, consumiría a lo largo de un año prácticamente unos 1.300 milímetros. Sin embargo, nosotros tenemos de registro de pluviómetro una lluvia promedio de casi 800 milímetros, pero por supuesto lo que almacena el pluviómetro no es lo que almacena el suelo, porque según el tipo de manejo o pendientes hay escorrentía. Entonces lo que consideramos es que los cultivos pueden llegar a disponer a lo largo del ciclo en promedio unos 640 milímetros, que sería esta nueva área, ¿no? Y de nuevo con esta distribución concentrada en los meses primavero y primavero-estivales. Por lo tanto, esta área roja nos termina marcando el déficit que tenemos a nivel regional de agua para que con el manejo que corresponda nosotros los cultivos pudieran estar dando su máxima productividad. En términos generales y promedio podemos hablar que a nivel anual o para una pastura el déficit hídrico para la región centro de Córdoba rondaría los 600 milímetros. De ahí la importancia, porque si a este aporte de la lluvia nosotros complementamos, podemos estar obteniendo muy buenos rendimientos. Esto es muy importante porque tanto plantas, cultivo extensivo como pasturas consumen elementos como oxígeno, hidrógeno, carbono y nutrientes macro, meso y micronutrientes. A partir de un proceso de fotosíntesis y respiración, una parte se va como grano, como pasto, y otra vuelve al rastrojo, como rastrojo de cultivo o bosteo. Lo importante acá es que estos tres elementos, oxígeno, hidrógeno y carbono,
aportan el 90% de la materia seca que se produce esa planta. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos la habilidad de, a través del proceso de fotosíntesis y respiración, lograr que la planta o la pastura consuma más agua a través de la transpiración, a través de su fijación de dióxido de carbono y ese intercambio, lo que vamos a generar es un incremento potencial de los rendimientos. Entonces, con elementos que están en forma gratuita en la atmósfera, nosotros podemos potenciar una parte, que es el 90% del peso seco, lo otro dependerá de cuestiones de manejo, de fertilidad y demás. Ahí dejamos medianamente claro cuál es la importancia del riego, ¿no? Salvando la zona mesopotámica, que en algún momento del ciclo de los cultivos pudiera tener alguna faltante del agua, la realidad es que el 80% del territorio nacional productivo está en una o muchas partes del ciclo de cultivo con déficit hídrico. Y la única tecnología que permite cubrir ese déficit para potenciar el ambiente es la incorporación de riego en las distintas metodologías o formas de aplicación. El segundo paso es conocer cómo estamos a nivel de riego a través de las estadísticas. Y las estadísticas, la verdad que nos juegan una pasada media complicada porque no hay a ciencia cierta una información muy justa del área bajo riego. Si ustedes ven, todas tenemos 7 fuentes distintas de información con distintos valores, algunas más recientes, donde terminamos, sí, casi convencidos que estamos cerca de las 2 millones de hectáreas. Incluso el último censo nacional que se hizo hace muy poquito, lamentablemente la información brindada por productores no ha sido la mejor porque en el análisis encontramos valores por debajo a lo que estimábamos en el 2008, hoy al 2018 cuando se hizo, perdón. ¿Cuál es la importancia o cómo se ve reflejada esa distribución del riego? Bueno, a nivel de mapa lo pueden ver por la coloración de las provincias. Mientras más azul implica mayor cantidad, tendiendo al celeste a blanco menor cantidad. Y bueno, vemos cuáles son las provincias que tienen mayor área regada a nivel provincial. Es un dato importante, pero mucho más importante, me parece, es esto: cuánto de la productividad de ese territorio está bajo áreas regadas. Y bueno, todo lo que son las región cordillerana, prácticamente el 90 y pico % de la productividad de esas tierras es con riego. Obviamente zona totalmente árida, por lo tanto los aportes de lluvia son mínimos y la producción va casi por encima del 90% en dependencia a la disponibilidad o no de riego. Y ahí sí, la zona pampeana o agrícola extensiva, donde vemos que el impacto del área cultivada relacionada al área bajo riego es muy poca. ¿Qué se está regando? Bueno, principalmente o casi la mitad de la superficie regada son frutales. Después hay una superficie importante de cereales, donde entra el arroz con gran peso, y luego ya en menor proporción hortalizas industriales, oleaginosas, forrajeras y otros cultivos. Acá viene un llamado de atención porque si bien a nivel nacional y a nivel mundial el 70% de los sistemas de riego utilizados son los gravitacionales, que en términos generales se identifican como sistemas de baja eficiencia, Argentina no está exento de esto. Hoy de nuestra área regada aproximadamente el 70% es con sistemas gravitacionales, un 20% con sistemas de aspersión ya presurizados y un 9-10% con sistemas presurizados pero de riego localizado. Y lo que más llama la atención, que en zonas donde la limitante hídrica es mayor, como en las zonas áridas, prácticamente el 80% de la superficie se riega con estos sistemas, que un poco es parte del objetivo del tercer tema que vamos a tratar, que es el Plan Nacional de Riego.
Para relacionar un poco cómo nos encontramos nosotros con respecto a nivel mundial, lo que vemos acá es una clasificación de distintas partes del mundo, el sur de Asia, el este, aquí entraríamos nosotros como América Latina, África o países desarrollados, ¿no? Y el recuadro marca la superficie potencial de riego y el verde, qué porcentaje de esa superficie está bajo riego. Entonces hoy vemos que países como Estados Unidos o la Unión Europea no tendrían posibilidad de ampliar en nada el área de riego, ya todo lo que estaba en esa situación está bajo riego. Si nos vamos a nuestra realidad, América Latina y Caribe, hoy solamente estamos con el 23% del área potencial de riego, con unas 19 millones de hectáreas, quedando aproximadamente unas 80 millones para incorporar al sistema. Por lo tanto, tanto a nivel nacional como a nivel región, todavía tenemos un espacio muy grande para seguir creciendo. Donde el riego tiene impacto, les muestro lo que ha sido la evolución de la superficie en la provincia de Córdoba, comparando distintos años. Bueno, en el 2005 los puntitos azules, volvimos a evaluar en el 2008 que serían los puntitos violetas, y después volvimos a chequear en el 2012 que serían los puntitos celestes, y prácticamente en unos 7, 8 años se duplicó el área regada. ¿Por qué? Porque tenemos ambientes de muy buena calidad, suelos de muy buena calidad, y la aplicación de ese suplemento, en nuestro caso de agua, genera grandes impactos en la productividad. Por lo tanto, esto se vio reflejado por los productores que adquirieron equipos, en este caso de tipo pivot, para regar. Entonces, vimos cuál era la importancia de regar, después vimos cómo estamos a nivel nacional y que tenemos alguna falencia en cuanto a que el riego de menor eficiencia está en el mayor porcentaje de la superficie donde lo que falta es agua, donde a lo mejor uno imaginaría mayor eficiencia con otros sistemas. El tercer punto es el Plan Nacional de Riego. Normalmente todos nos quejamos de que las políticas públicas nacen con un gobierno y mueren con el otro. Podríamos decir que es un plan que ha trascendido, en este caso va por su tercer gobierno, porque inicia en el periodo de Cristina Fernández, continúa durante el periodo de Macri y le dieron continuidad en nuevo gestión de gobierno de Alberto Fernández. Por supuesto con sus vaivenes iguales que la economía, pero bueno, hay un plan nacional que tiene como objetivo un futuro planificado para un país creciendo. En términos generales, y esta parte de la presentación había invitado a Mariano Lafalle, que es el responsable en el Ministerio de Agricultura de este proyecto, pero bueno, tenía otros compromisos, así que les voy a comentar de alguna manera lo que él iba a presentar. Cuando relacionamos el agua, la disponibilidad del agua en Argentina, podemos ver, y sí confirmar, lo mismo pasa casi a nivel mundial, que el 70% del consumo de agua que hay, de agua pura, lo realiza la producción agropecuaria, y que generalmente 70% de consumo no está realizado con la mejor eficiencia, ya que en distintas mediciones se ha evaluado que el uso es con eficiencias menores al 30%. A su vez, como dice ahí, un país cuya imagen está asociada a la pampa húmeda, el 70% de esa pampa húmeda es un ambiente donde se caracteriza por la aridez o semiaridez, y el 30% la región mesopotámica, como hablamos recién. Aunque casi el 70% de la superficie bajo riego está ubicado en estas regiones áridas y subáridas, semiáridas. Como refuerzo a lo que es la importancia del riego, esta información generada por la FAO,
que podemos decir que del 100% del área cultivada, solo el 17% está bajo riego en sus distintas situaciones, ¿no? Pero ese 17% aporta entre el 40 y 50% de la producción mundial de alimentos, ¿no? Por lo tanto, realmente magnifica la oportunidad que se genera para la producción y a su vez la responsabilidad de que esos grandes consumidores que somos de agua lo transformemos en distintos productos alimentos. En esa búsqueda, países como Argentina debemos tratar de intensificar la producción buscando más cosechas por año, pero siempre y con condición sine qua non, haciendo un uso eficiente del agua. Si nos comparamos con otros países, hoy nosotros regamos el 6% aproximadamente del área cultivada de Argentina contra el 10% de Norteamérica o el 17% a nivel mundial. ¿Cómo es la situación del riego en Argentina? Bueno, como decíamos, aproximadamente 2,1 millones de hectáreas regadas. De esas 2 millones de hectáreas, el 70% con un sistema gravitacional que tiene eficiencias menores al 30%. También se caracteriza por una insuficiente obra pública que requieren los sistemas principalmente gravitacionales. A nivel de investigación se ha avanzado mucho, hay muchos trabajos, pero por supuesto, como todo, siempre deberíamos mejorar la información para poder impulsar en forma sustentable el riego. Después la institucionalidad, no sé si todos sabrán que el uso y control del agua lo ejercen las provincias, por lo tanto es muy importante que la relación entre las provincias y la actividad privada sea más fuerte. Y uno de los cuellos de botella es el financiamiento, que bueno, se sigue trabajando desde los organismos o la banca pública para poder generar nuevas iniciativas. Hoy el avance es que, con respecto a años anteriores, en esta propuesta del plan, que por primera vez se habla de que se hace la hipoteca sobre el equipo y no sobre el campo, que era una de las limitantes anteriores. Llamémoslo hito o cuantificar lo que es el riego en la Argentina, ¿qué vemos? Y la verdad que no tenemos claridad en cuanto al agua que se dispone para el riego. Sí está bastante bien cuantificado lo que es el agua superficial, o sea, río, arroyo o represas, pero es muy poco lo que se sabe sobre los acuíferos, particularmente algunas provincias, Córdoba y San Luis. Buenos Aires está trabajando, pero sí tienen mapas y potenciales de los acuíferos, pero la mayor parte del país no lo tiene. Es realidad que tenemos muchos ríos y muy pocos están utilizándose para riego. Es una realidad que hay muy poca inversión pública y la privada, más que nada relacionada a desarrollos propios y no a financiamiento privado para fomento de grandes regiones. Que la eficiencia del agua hay que levantar esos valores menores al 30%, y que con esa inversión, capacitación, transferencia, podemos o mejorar los sistemas de riego tradicionales de inundación o surco, o de alguna manera tecnificarlos hacia la mejora. El plan propiamente tiene un objetivo que es pasar de esas 2 millones de hectáreas que tenemos hoy, con eficiencia menor al 30%, a que dentro de 10 años, se inició en el 2016, por supuesto, en 15 años deberíamos llegar a duplicar la superficie e ir a las 4 millones, pero principalmente con incrementos en la eficiencia mayores al 60%. Eso implicaría que ese gran porcentaje de agua utilizada en los sistemas gravitacionales, con la mejora de la eficiencia, esa duplicación de la eficiencia permitiría de alguna manera duplicar el área gravitacional sin utilizar más agua, solamente con eficiencia.
La apuesta está principalmente cuando vemos la barra verde, que sería el área a incorporar, en lo que es el NOA, lo que es Patagonia y región pampeana, y podríamos decir el NEA, como grandes objetivos, y bueno, en menor medida Cuyo. Si comparamos otros países, a nivel, por ejemplo, goteo, si comparamos Estados Unidos, España y Argentina, España tiene prácticamente el 50% de su superficie con goteo, un 25% de pivot y otros gravitacionales. Estados Unidos, muy poco goteo, la mitad con pivot y una superficie importante gravitacional. Y en nuestro caso, casi el 77% con sistemas gravitacionales, que vuelvo a hacer hincapié, lleva a que esos sistemas tengan bajas eficiencias que hacen que el sistema total sea de baja eficiencia. El Plan Nacional tiene 7 componentes principales, que es la institucionalidad, la educación y la capacitación, la investigación y generación de información, la inversión pública, las herramientas financieras con distintas líneas, obviamente todo un proceso, la legislación, vuelvo a recordar, la relación entre las provincias administradoras del agua y la nación, y por supuesto el cuidado del medio ambiente y la adaptación de los sistemas productivos a lo que es el cambio climático. La idea es que los nuevos desarrollos se realicen en zonas pampeanas y patagónicas, sobre la zona andina, principalmente en modernización y mejorar la eficiencia, y básicamente en la pampeana todo lo que es el desarrollo de obra privada con lo que es riego complementario. La institucionalidad se va a dar a partir de los usuarios unidos en consorcios. Hoy esto existe, pero la idea es desarrollar mesas regionales de usuarios y hasta llegar a una idea de una Federación Nacional de Consorcios de Riego. El fortalecimiento de las organizaciones es fundamental para darle institucionalidad a esta temática. En cuanto a investigación, es imperioso el inventario de recursos hídricos y después los trabajos de adaptación al cambio climático o nuevos desarrollos, que va a ser parte del cuarto tema en la charla. Y después la gestión de la información, porque tenemos organismos públicos que administran y hacen de policía y marcan políticas en cuanto al uso del agua. De las líneas del crédito, hoy son pocas las que están disponibles, pero bueno, se piensan en créditos, leasing o distintas otras formas. Y en cuanto a legislación, es elaborar un marco que incluya parte del artículo 41, donde dice que corresponde a la nación dictar las normas que contengan presupuestos mínimos de protección, y a las provincias la necesidad de complementarlas, y a las provincias porque está relacionado con el dominio en el uso y administración de los recursos naturales. Por lo tanto, es necesario adaptar esta legislación a esta situación ambigua de quién regula y quién autoriza. ¿Qué necesitamos? Obras públicas para el riego, obras de electrificación, y parte del cuarto punto, que va a ser nuevas tecnologías, vamos a hablar un poco de eso, sistemas tecnificados de riego, sistemas de agricultura y ganadería de precisión, desarrollos de infraestructura en transporte. El plan no está pensado para que las fábricas vendan más equipos, sino en una mirada mucho más de desarrollo regional según las distintas productividades de cada territorio. Y sí, ya como un punto no priorizado con respecto a la productividad, bueno, que los proveedores tengan una nueva fuente más de negocio. Esto demandará, además de todos los organismos satélites, como los ministerios, secretarías, institutos o el Consejo Hídrico Federal,
una excelente coordinación y relación entre la nación, las provincias y los municipios. Entonces, como les digo, si en una mirada de vaso lleno, es un plan que ha trascendido ya 3 gobiernos. Su limitante está dada por uno de los componentes principales, que es la línea de crédito para poder acompañar esto, pero en lo que es los objetivos y la propuesta, viene con un desarrollo muy importante. Como cuarto punto, y quizá uno de los más fuertes, cuarto y quinto, que está relacionado a las tecnologías asociadas al riego. En otras presentaciones que me tocó hacer, me dijeron, ¿por qué no comentas cómo está el desarrollo tecnológico de riego a nivel mundial? ¿Qué está viendo el mundo en cuanto a estos desarrollos? Y la realidad que le agregué experiencia argentina, porque hoy en muchas de estas tecnologías Argentina está, por lo menos a nivel de desarrollos tecnológicos, marcando el rumbo, y un poco lo que voy a tratar de mostrarles en las próximas diapositivas. El riego gravitacional, tan tradicional y milenario como puede ser el egipcio, romano o incaico, se ha caracterizado por un sistema que proveía agua a los sistemas productivos, pero históricamente fue con un concepto de baja eficiencia en el uso del agua. Si bien a nivel países desarrollados, incluso en Argentina, ha habido mucha investigación tratando de de aumentar esa eficiencia para la misma cantidad de agua, generar mayores rendimientos, la realidad que en términos generales, salvando las excepciones, nos manejamos con esos umbrales del 30, 25, 35% de eficiencia de uso de agua. ¿Qué pasa? Que el agua, nosotros como regantes somos una parte de los usuarios. Hay otro sector industrial y otro sector humano que también lo requieren. Por lo tanto, tenemos que ser mucho más eficientes en cuanto a su uso. Y en este cuadrito, que simboliza cómo incremento la producción o el rendimiento a través del agua, vemos que en una situación sin riego nos encontraríamos en esta situación. A medida que nosotros con algo de manejo vamos agregando agua a esos déficits, nos encontramos en esta situación. Si seguimos agregando agua, ya estamos en esta parte de la curva, y cuando nos excedemos en agua, prácticamente lo que hacemos es gastar agua sin lograr incluso incrementos y, por qué no, hasta pérdida en rendimiento. Entonces, en cualquiera de los sistemas de riego, nosotros nos tenemos que manejar en esa parte de la curva, que sería la mínima aplicación de agua que me dé el máximo crecimiento productivo. Y para eso, estos mismos sistemas de riego tradicional o gravitacional fueron desarrollando tecnologías como es este instrumento, que es la válvula de caudal discontinuo, que en un proceso de abastecimiento de agua, una computadora y una información que se agrega a esa computadora, el sistema lo que hace es abrir un tiempo X toda el agua para el lado derecho de esta válvula y después hacia el lado izquierdo, cosa que cuando vuelva nuevamente la compuerta que está aquí adentro, manejada por la computadora, hacia el lado derecho, el agua avanza más rápidamente porque avanza sobre un suelo que ya mojado, por lo tanto, en menor tiempo va llegando hacia el final del surco. Pero incluso con esta tecnología, realmente la eficiencia mejoraron muchísimo, pero todavía estamos lejos de lo que se espera. Para eso, y aquí va la primera innovación, una empresa radicada en Rosario, Gerosa, desarrolla un nuevo sistema, quizás con el concepto de la válvula de caudal discontinuo, que la compuerta que está aquí adentro en realidad tiene muchas más opciones, no solo de abrir para uno u otro lado, incluso hasta dejar de regar. Y con la posibilidad de recibir información a través de una antena que tiene ahí. Otra empresa
en este caso INSUS, desarrolla una herramienta que es una sonda para medir humedad del suelo. Estos son los sensores que, según la profundidad en que uno los ubique, van enterrados, como vemos aquí, y van sensando la humedad del suelo, que a su vez tiene también la posibilidad de transmitir información a través de esta antena. En una exposición se encontraron, se conocieron y generaron no llega a ser una nueva empresa, pero sí una relación comercial donde dos innovadores aprovechan sus productos para generar información o darle más facilidad a los usuarios del sistema. ¿Cuál es la idea? Bueno, al igual que una válvula caudal continuo, esta válvula da agua a un sector del lote, esa agua va avanzando por los surcos hasta donde está la sonda. Esta sonda nos permite que nosotros le generemos un pedido puntual, decir, bueno, cuando la humedad del suelo llegue a tal valor y a tal profundidad, quiero que le envíes una señal a esta válvula para que a partir de ahí deje de regar en este sector del campo y empiece a regar en el otro. Entonces, cuando logramos el contenido de humedad y la profundidad que queríamos, por esa señal o esa comunicación entre válvula y sonda, vuelve, no es que vuelve, sino que la válvula le pasa la señal o derive el agua hasta esta nueva ala, que va a pasar lo mismo. Entonces, cambiamos de un sistema que era en base a procesos aritméticos, cálculo de pendiente, largo de surco y demás, cuánto podía ser la duración del riego en cada sector del campo, a definir los cambios de lugar de riego en función de una cantidad de agua almacenada en el suelo que nosotros tenemos como referencia y que pedimos que lo haga la máquina. Y cuando en ambos lados completo, tendrá la orden para que cierre la válvula y no riegue más el campo, por lo tanto no estaremos desperdiciando más agua. Otra tecnología asociada al riego es el riego por goteo subterráneo. En realidad, el riego por goteo es una tecnología que nace en los años 60 en Israel para, en un lugar totalmente desértico, poder hacer una máxima eficiencia en el uso de agua. En los años 90, Estados Unidos empieza a hacer las primeras evaluaciones en cuanto a regar con los goteros, como vemos acá en la foto, enterrados en el suelo. Entre el 2003 y 2004, Argentina empieza, principalmente en el cultivo de caña de azúcar, a incorporar esta tecnología en un cultivo industrial. Y el INTA Manfredi, en el año 2012, y en convenio con las empresas, empieza a investigar, y ahí sí es la innovación tecnológica, el comportamiento de los goteros, o el goteo subterráneo, en cultivos extensivos, o sea, con un valor bastante inferior a los cultivos industriales, y en sistema de siembra directa continua, que un poco sería la ilustración de lo que vemos en esta foto, ¿no? Maíz o soja o trigo con goteros bajo superficie que riegan los distintos cultivos. Esa es una segunda innovación dentro de otro sistema de riego que en un ratito le vamos a mostrar los primeros resultados. La tercera innovación que les quería mostrar y que está un poco relacionado a parte de lo que vimos del plan de riego y el por qué regar, es otro proyecto que tenemos en INTA Manfredi, que es un sistema de innovación de producción sustentable de riego mecanizado, pero basado en fuentes de energías alternativas, en este caso energía solar, con un desarrollo, en este caso ya no es nacional, sino internacional, de una empresa, un riego mecanizado de alta velocidad, una tecnología que desarrollada así por un ingeniero electrónico de acá de la provincia de Córdoba, Santiago Prandi, que es Hammenberg o barra porta herramienta, que ya les voy a mostrar,
Y este sistema de innovación productiva porque el objetivo es hacer producciones alternativas de alto valor agregado. A nivel internacional tenemos equipos de riego de alta velocidad, como el que les voy a mostrar ahora. A nivel internacional hay muchas empresas o producciones bajo riego que se hacen con energías alternativas. A nivel internacional hay algunos equipos en Estados Unidos que se le ha incorporado la tecnología Hummingbird, que les voy a contar, pero solamente en Córdoba o Argentina, y específicamente en INTA Manfredi, es el único lugar a nivel mundial donde vamos a tener ese equipo abastecido de energías renovables y con la tecnología, todo junto en un mismo sistema. ¿De qué consta el equipo? Desarrollado en este caso por la firma Vale, en motores de alta velocidad que permiten hacer una circunferencia de una vuelta de equipo en la mitad del tiempo. Sobre un equipo tradicional que lo puede hacer en 8 horas, este lo hace en 4. ¿Para qué nos serviría esto? Para poder sacarle provecho a esta herramienta multitarea que se llama Hummingbird, que en el video que les voy a mostrar y que después, cuando esté la grabación, seguramente la pueden llegar a ver sin que se corte. ¿Qué es esta tecnología con desarrollo nacional? Es un aparato que se monta dentro del pivot, sobre el pivot, que en esa va una boquilla, se deberían imaginar el carrusel de una impresora vieja. Ese carrusel puede transportar aire, puede llevar fibra óptica donde se le incorporan sensores, o puede aplicar líquidos. Entonces, en un equipo de alta velocidad, yo podría hacer una vuelta con un sensor, por ejemplo, de índice verde, y hacer un relevamiento del estado nutricional de nitrógeno, por ejemplo, de las plantas. Y en función de ese estado, en la próxima vuelta, yo podría, a través de esta boquilla, ya aplicar el fertilizante de forma variable, ¿no? Específicamente en la zona que yo necesito y no aplicar donde no necesito. La ventaja de este equipo que es regulable en altura, funciona llueva o no llueva, no necesita que se esté regando para que se aplique, y realmente a nivel de lo que consideramos la agricultura bajo riego de precisión, es la tecnología más innovadora que puede haber hoy en el mercado. Entonces, como les digo, desde generar información en cuanto a las posibilidades de fertilización o relevamiento de maleza hasta la propia aplicación del producto que haga falta, independiente del caudal que lleva el pivot y montado sobre el propio pivot. Por ejemplo, nosotros podríamos tener un mapa, un relevamiento, como vemos ahí, de índice verde, donde está más verde el cultivo está en mejores condiciones y donde está amarillo está en peores condiciones, y con este equipo podríamos hacerle una prescripción para que a medida que vaya avanzando geoposicionado, vaya variando la dosis de fértil riego que voy a hacer. El sistema de producción que planteamos para acá son sistemas de cultivo no tradicionales. Hoy, por ejemplo, tenemos sistema ovino, o cultivo, como digo, garbanzo, arvejas y otros más de especialidades que de cultivo de commodities. En fotos son las ovejas que están abasteciéndose o comiendo dentro de este módulo que les comento. Otra tecnología, otra innovación en relación a la eficiencia de aplicación y la sostenibilidad es el riego de precisión o VRI, riego variable, que originalmente se podía uno decir que, si vemos esta parte del círculo, que nosotros cambiando la velocidad del equipo establecíamos diferentes láminas de riego a lo largo del pivot. Después, a través de la incorporación de electroválvulas, empezamos a seleccionar zonas de gestión, y hoy podemos hablar de mapas de riego
que nos permitirían, a través de estas electroválvulas, manejar hasta 5.000 zonas de riego dentro de un círculo. Obviamente la variabilidad en el lote tiene que ser extremadamente grande, pero esta es tecnología que a nivel internacional en Estados Unidos está bastante adoptada por los productores, y a nivel Argentina entiendo que hay 2 equipos, uno el que tenemos aquí en Manfredi y otro lo tiene una empresa privada. Entonces este equipo lo que hace, como podemos ver acá, nosotros no queremos ni necesitamos regar lugares que no sean productivos. Entonces, en esa prescripción, que sería este mapa, el GPS le indica a todas las electroválvulas que están acá que acá no rieguen. Y recién cuando esta tobera llegue acá, volverá a prender. Pero mientras tanto, estamos usando o optimizando lo que es el uso del agua. Entonces, con una información básica como puede ser un mapa de rendimiento, nosotros generamos un mapa de ambientes y a partir de eso hacemos una prescripción de riego para aplicar más agua donde la productividad va a ser mayor y no desperdiciar agua donde las condiciones no son favorables. O incluso mejorar zonas desfavorables, si fuera el caso, porque el problema es una cuestión, por ejemplo, textural, y con un poquito más de agua homogenizamos la producción. El último comentario sobre las innovaciones tecnológicas. Todos habrán escuchado el año pasado el lanzamiento del satélite de SAOCOM dentro de un convenio con Italia, que básicamente más que un satélite es un radar que dentro de las múltiples funciones que tiene, una de ellas es, a través de la señal que emite el radar, estimar el agua almacenada en el suelo. Y la gran ventaja, a diferencia de un satélite que sí tiene una señal radar, es que esa lo puede hacer tanto de noche como con la presencia de nubes, que los satélites ahí no suelen dar información. En ese proceso, y venimos trabajando con la gente de CONAE para darle una mirada bastante más agronómica a los productos que puede dar el satélite, pero hoy esta estrategia o las propuestas de algunas empresas privadas de manejo del riego a través de imágenes son alternativas o innovadoras que nos hacen o nos exigen que la eficiencia en el uso del agua sea la máxima. Como habrán visto, de todo lo que mostré como innovación tecnológica, salvo el equipo de alta velocidad, todos esos desarrollos han sido de innovadores de argentinos o de empresas estatales, como puede ser la CONAE. Por lo tanto, es una gran virtud la materia gris que tenemos para generar nuevos procesos que generen mayor sostenibilidad en el sistema. La última pata de esta presentación era avanzar sobre los resultados productivos, porque realmente es muy lindo aplicar el agua, pero bueno, sería muy importante conocer cuál es la respuesta. En un marco conceptual, podemos decir que este cuadrito amarillo sería la producción que tienen los productores en situaciones normales en secano, y con un manejo agronómico, o sea, con la intervención de un colega, como pueden ser todos los que están participando de la charla, manejo de temperatura, radiación, genotipo, fecha de siembra, podríamos lograr un incremento importante en los rendimientos. Aplicar agua por aplicar, sin duda va a ser mejor que la situación de secano, pero no necesariamente nos va a llevar a optimizar los rendimientos. Cuando hablamos de rendimiento potencial, no hablamos de rendimientos máximos, porque a veces puede estar asociado a una no rentabilidad, pero sí a magnificar la productividad del campo, contemplando los factores productivos, económicos y sustentables, ¿no? A partir de eso, y parte de lo que vamos a seguir presentando, les contamos nuestra experiencia. El marco blanco representa el campo de INTA Manfredi, son 1.300 hectáreas. En el año 95 empezamos con el primer sistema, que es un pivot central que teníamos en 2 posiciones, y luego, donde desarrollamos gran parte de la investigación, quedó en una sola, de 30 hectáreas. Después, parte del campo se produce a través de la cooperadora. La cooperadora incorporó un nuevo equipo para la parte agrícola, entonces
sumamos 3 posiciones de agricultura bajo riego. Después sumó otro equipo más chico para el tambo, entonces tenemos tambo de alta productividad en una zona subhúmeda semiárida con riego suplementario. En el 2012 y 2016 incorporamos un nuevo módulo de riego por goteo subterráneo, que Ignacio les va a mostrar los resultados. Tenemos 3 módulos en este momento. El año pasado incorporamos este equipo que les comentaba recién, de alta velocidad, y a principios de este año, a este equipo más antiguo, del año 95, le incorporamos la tecnología del riego variable. La realidad es que de las 1.300 hectáreas, hoy Manfredi está regando prácticamente 600 a 650 hectáreas. Sobre esta experiencia, a partir de ahora, le cedo la palabra por un tiempo a Ignacio Severina, que es el especialista en lo que es el riego por goteo subterráneo. Bueno, muchas gracias, Aquiles. Buenas tardes a todos. Bueno, yo le voy a contar brevemente nuestra experiencia desde el INTA Manfredi en este sistema del riego por goteo subterráneo. Adelante. Entonces, el riego por goteo subterráneo, como mostró la fotografía Aquiles anteriormente en su presentación, es la aplicación del agua por debajo de la superficie del suelo, directamente a las raíces de los cultivos, lo que hace que tenga altísima eficiencia, entre el 95 al 100% del agua aplicada queda retenida en el suelo para ser aprovechada por el cultivo. Y es un sistema que está pensado y diseñado con el objetivo de maximizar los rendimientos, optimizando el uso del agua con los menores costos operativos y aprovechando casi la totalidad del lote a regar. Adelante, Aquiles. Entonces tiene cuatro pilares importantes, que es lograr un incremento en la producción a través de una gran mejora. Si estamos hablando de menos del 30%, ya unos que no, de los sistemas gravitacionales, que son los que más predominan en nuestro país, estamos hablando de un sistema que puede llegar a tener un 95 al 100% de eficiencia del agua de riego. Y también una eficiencia en cuanto a la energía, ¿no es cierto? A la energía que utiliza, ya que son sistemas que utilizan menos caudales, por ejemplo, que un pivot, y es más eficiente ese milímetro aplicado. Además de aplicar agua con el equipo, tenemos la posibilidad de aplicar los fertilizantes, todos los fertilizantes que el cultivo, tanto los macro como micronutrientes que el cultivo va necesitando de acuerdo a la demanda del cultivo. También es un sistema que se puede adaptar a cualquier forma y tipo de lote, por lo tanto se aprovecha casi el 100% de ese lote a regar, y también tiene la posibilidad de ser escalable, o sea que se puede instalar en un primer año y se puede ir aumentando la superficie con ese mismo sistema a medida que uno va realizando experiencias en el sistema. Adelante, Aquiles. Entonces, nuestra historia con el riego por goteo subterráneo empieza en el 2012, con convenios a través del INTA con las empresas privadas, como fue Netafim. Instalamos un módulo de una superficie de 6 hectáreas que se le planteó la rotación, trigo, soja de segunda, maíz de primera, bajo la tecnología de la siembra directa. Estos módulos tienen distintos manejos que le llamamos o tratamientos que difieren, que la diferencia es la distancia de los laterales de riego, o sea, la distancia de estas laterales que van a ser lo que van a llevar el agua directamente al lote, pueden ser a 80 centímetros de entre un lateral y otro y 1 metro. Y esos tienen caudales, o sea, cada 50 centímetros dentro de ese lateral tenemos un emisor que va a erogar un caudal de 0,6 litros por hora. Y también otro factor que es profundidad de enterrado, que aproximadamente están entre los 25 y los 35 centímetros. Adelante, Aquiles. Luego, en el 2013, en convenio también con la empresa Rivolis, instalamos otro módulo también con la misma superficie, 6 hectáreas, planteando la misma rotación,
pero lo que cambió fue el distanciamiento entre los laterales de riego, que es 1,6 metros y 1 metro, y también lo que cambia es el caudal de emisor. Estos erogan 1 litro por hora versus los de 0,6 litros por hora en esta fin. La distancia sigue siendo la misma, siempre hay 50 centímetros entre un emisor y el otro, y la profundidad de enterrado está aproximadamente entre los 25 a 35 centímetros de profundidad. Adelante. Luego, en el 2017, seguimos avanzando con otra empresa, a través de otro convenio, con Metzer Plus, e instalamos otro módulo de 13 hectáreas con más tratamientos o más combinaciones de distancia y caudales, o sea, distancias de 1,20, de 1,60 y de 2,1 metro, con 3 caudales, 1,2 litros hora, 1,6 y 2,1, para regar los mismos cultivos, y también una parcelita más, que es la número 10, que tiene una distancia de 1,40 m y un caudal de 1,2 litros hora, para regar lo que va a ser el cultivo de maní. Adelante, Aquiles. Y por último, el año pasado instalamos un nuevo módulo de una superficie mucho más pequeña, 1 hectárea, para lo que es regar alfalfa, donde se le planteamos 3 tratamientos, que distancias de 1 metro, 1,5 metros y 2 metros, con un caudal de emisor de 2,1 litros por hora. Dentro de este módulo, lo que tienen estos laterales de riego que van incorporados por debajo de la tierra en el emisor, tienen una liberación con el tiempo lenta de lo que es un herbicida, que es el pendimetalin, que eso impide el incrustamiento de la raíz dentro del emisor, que puede generar el taponamiento de los emisores. Estos son, adelante Aquiles, estos ensayos que tenemos, estos módulos, están en un suelo, que es importante que lo nombremos para ver hasta dónde se pueden extrapolar los datos. Es un suelo de textura franco-limosa, con una fuerte cantidad de limo, un 70% de limo y un 15% de arena y arcilla. Y adelante Aquiles tiene una buena característica, que son suelos que retienen mucha agua útil. Podemos tomar como hasta los 2 metros de profundidad, como que puedan almacenar este tipo de suelo hasta 310 milímetros de agua. Adelante. Y pensar que todos estos sistemas, este riego en nuestra provincia de Córdoba es un riego complementario, donde el aporte de agua es mucho mayor en el invierno por la falta de precipitaciones y mucho menor en el verano por el aumento de las precipitaciones. Las líneas de investigación que tenemos dentro de INTA, teniendo en cuenta el suelo, es el efecto de esta agua que le aplicamos con el riego, que tiene sales, que tiene sodio, sobre las propiedades físicas y químicas del suelo. Adelante, Aquiles. También lo que hemos estudiado o determinado es, luego de 5 años de funcionamiento del equipo, cómo era el coeficiente de uniformidad de riego, que nos dio valores mayores al 90%, y también lo que hicimos todo lo que es la determinación de los bulbos, digamos, cómo es el bulbo húmedo para distintas distancias y caudales para nuestros suelos franco-limosos. Y por último, el efecto de estos equipos en los cultivos. Como se ve en esta foto, en la parte más verde, donde está el cultivo, es donde está el lateral. Entonces, lo que hicimos fue evaluar cómo iba variando la productividad espacial de acuerdo a la distancia que se encuentra el surco con respecto al lateral. Y eso nos permite llegar a un distanciamiento óptimo para la rotación que tenemos planteada. También, obviamente, el efecto de los distintos distanciamientos y caudales sobre el rendimiento de los cultivos, y también estamos evaluando lo que es el manejo de la fertirrigación y sus efectos en el cultivo, o sea, cómo lo absorbe el cultivo y cómo se distribuyen en el suelo, de acuerdo a ese bulbo húmedo, si llegan o no llegan a la parte más alejada del lateral de riego, y todo esta programación de riego que se definen cuándo y cuánto regar, lo hacemos a través del uso de los balances hídricos y también utilizando las imágenes satelitales. Adelante, Aquiles.
Por lo tanto, acá tenemos los resultados en el cultivo de trigo, como promedio de 5 campañas. Tenemos el rendimiento en relación a las distintas distancias. La 1 es los 80 centímetros, el 2 es 1 metro, el 3 es 1,60 m y el 4 es 1 metro. Y obviamente el secano. Lo que obtuvimos en estos 5 años es un incremento del riego versus el secano de un 110%, y dentro de los distintos distanciamientos obtuvimos una reducción del mayor distanciamiento, o sea, de 1,60 m con respecto a 80 y a 1 metro, una reducción del 11% del rendimiento. Adelante Aquiles, esto se logra con 250 milímetros de riego y, adelante Aquiles, una eficiencia del uso del agua que va casi de 11 milímetros a 8 milímetros de agua consumida por kilogramos producidos. Y estos son la lluvia promedio histórica para el INTA Manfredi del año 30 al año 2018 para el ciclo de cultivo de trigo. Adelante Aquiles. El año pasado, el trigo, que fue un trigo donde fue muy seco el año, cayeron 150 milímetros de los 200 históricos de promedio, lo que hizo que se tenga que incrementar la cantidad de riegos aplicados, 320 milímetros, pero sí obtuvimos un gran salto de lo que fue el secano al riego, ¿no es cierto? Tenemos los mayores rendimientos obtenidos para la distancia de 1,20 m, que llegamos a los 70 quintales, pasando para la distancia de 1,60 con 67 quintales, 2 metros de distancia, 50 quintales, y comparado con los 15 quintales obtenidos en el secano. Adelante Aquiles, y esto nos deja un buen mensaje en cuanto a la distancia óptima para el cultivo de trigo, que combinar las distancias de 1,20 con 1,60, 1,20 con cualquier caudal y 1,60 con los mayores caudales nos ayudan a obtener los máximos rendimientos. Adelante Aquiles, el 1,60 m con 1,2 litros cae un poquito el rendimiento, y por último los rendimientos de los de 2 metros, que son menores que los de 1,20 m y 1,60 m. Adelante Aquiles. En maíz también tenemos los rendimientos en 5 campañas. Lo que sí, las 5 campañas presentaron valores de precipitaciones mayores a la media histórica, y tenemos también 80, aquí en manejo 1, 80, 1 metro, 1,60 m y 1 metro, y el secano logramos casi 15 toneladas de rendimiento bajo riego por goteo subterráneo versus 9,6 toneladas en el secano, o sea, un incremento del 40% del rendimiento del riego versus el secano. Y esto se realizó, se aplicaron 140 milímetros en promedio en estos 5 años para obtener esas 15 toneladas por hectárea de rendimiento. Y no se obtuvieron diferencias entre los distintos distanciamientos, o sea, que es lo mismo el rendimiento obtenido 80 y 1,60 m de distancia. ¿Esto por qué hacemos tanto hincapié en el distanciamiento? Porque es lo más caro del sistema, o sea que siempre buscar disminuir la cantidad de laterales nos llevaría a reducir el costo del sistema. Por eso la importancia de buscar el distanciamiento y el caudal óptimo para lograr los mayores rendimientos en el cultivo. Siguiente Aquiles. Después tenemos en un maíz que se hizo de segunda después de un trigo, que fue un año extremadamente seco en Manfredi y en la provincia de Córdoba. Se lograron hasta, digamos, para la distancia de 1,20 m, 17 toneladas, para la de 1,60 m, 16, y para la de 2 metros, 14 toneladas, casi 15, y versus el secano que no se cosechó, ¿no? por la gran sequía. Por lo tanto, cuando los años son más secos, el riego hace mucho más la diferencia que en los años normales. Adelante Aquiles. Y por último también los rendimientos en soja. Estos son rendimientos para 2 campañas de soja de segunda, donde también es lo mismo, cualquier distancia para la soja, tanto 1,20 como 2 metros, se logra el mismo rendimiento,
obteniendo rendimientos en riego de 3.700 kilos versus los 2.300 kilos en secano, o sea, un incremento del 37% los rendimientos de riego versus el secano. Adelante, Aquiles. Por último, lo que fue el modulito de alfalfa, que se sembró el 28 de marzo del año pasado, a una densidad de 18 kilos por hectárea, una variedad Traful. Adelante, Aquiles, y lo que se logró, acá simplemente lo que estoy mostrando son el acumulado para 2 cortes de alfalfa contra el secano, lo que nos está diciendo que tanto 1 metro como 1,50 metros se logran casi 9 toneladas en 2 cortes. Después le sigue en rendimiento la de 2 metros con 6,5 toneladas y el rendimiento en secano que fue de 5 toneladas para esos 2 cortes de alfalfa. Bueno, eso es todo en cuanto a los resultados desde Manfredi. Muchas gracias. Bueno, ahora le voy a contar los rendimientos productivos de este equipo, instalado, como les dije, en el año 96. También aclarar que cuando terminemos la presentación, nos van a ir pasando las preguntas e iremos respondiendo a medida que las vamos recibiendo. ¿Qué podemos comentar respecto a lo que es la gestión del agua? O sea, cómo la medimos y cómo la usamos, hablando de cultivos de soja y un trigo maíz de segunda. La primera consideración para un riego eficiente o una gestión del agua es saber cuánta agua tenemos, y en términos generales estoy hablando de promedios de 20 años. Por suerte la mayoría de los cultivos, salvo el que viene sobre trigo, vienen con muy buena provisión de agua. Acá tienen las precipitaciones promedio, los riegos promedio. Y como había dicho Ignacio, nosotros nos manejamos con balance hídrico, es decir, no regamos lo que consume la planta, sino abastecemos el suelo para que el agua no sea limitante. Y bueno, ese manejo específico ha llevado que el trigo en algunos años tuviéramos que aplicarle hasta 340 milímetros, o una soja de primera 270, o un maíz de segunda 250, o ese manejo de decir, che, no necesito aplicar agua porque conozco cuánta agua hay en el suelo, cuánto me aportan las lluvias, y no hace falta regar. Y tenemos rendimiento, que ya vamos a ver más adelante, entre 5.000, 4.000 kilos para la soja, o 9.000 para la maíz de segunda, con la eficiencia de uso de agua, o sea, kilogramos producidos por milímetros consumidos de libro, ¿no? 10 para el trigo, 6 para la soja y 20 para el maíz. Desde el inicio habíamos establecido 2 rotaciones, una que era trigo, sobre el trigo soja de segunda y el año siguiente maíz, o si no trigo, maíz de segunda y el año siguiente soja. Cuando ponemos los kilos de grano producidos, prácticamente no hay diferencia entre los dos sistemas. Si lo comparamos con el secano, tenemos prácticamente un incremento entre el 55 y 60% de kilos de grano que salen por año por esos lotes, ¿no? Con prácticamente la misma proporción en cuanto al aumento de la productividad. Si nos íbamos a los primeros cuadros que yo mostraba de lo que había sido el avance productivo con la incorporación de los sistemas verticales de labranza hasta llegar a la siembra directa, y veíamos que había un incremento del 270 en el maíz y así, lo que hice fue poner los últimos 3 años del sistema bajo riego. Y comparado con el maíz que se sembraba hace 50 años, hoy hemos quintuplicado, o podríamos quintuplicar la productividad de esa hectárea, triplicar en el caso de soja o de trigo, o casi quintuplicar la de maíz. O sea que a todo el manejo agronómico que le hicimos con la escasez de agua, si le incorporamos el agua, el salto productivo es muy notable, sobre todo en los cereales, y algo menor en las oleaginosas. ¿Y qué estuvimos evaluando, investigando en soja? Bueno, principalmente desde el año 96 que lo instalamos, bueno, ¿cuál era el potencial para la soja? Para nuestro ambiente, ¿no? Porque una cosa es el sudeste de Córdoba o la región pampeana, y la otra, Manfredi, en la región centro, subhúmeda semiárida.
partir de ahí, evaluación de distintos cultivares, o sea, genética, grupo de madurez, ciclos o fechas de siembra, ¿no? Temprana, tardía, sobre trigo, etc. El impacto que les voy a comentar de la fertilización nitrogenada, en este caso foliar y a partir de R5, pensando que la condicionante productiva o de mayor potencialidad está relacionada al nitrógeno. Densidades de siembra, distanciamiento entre hileras para fechas tempranas, medias, tardías. No les voy a mostrar ensayos de cada uno, sino todo lo que hicimos y los resultados obtenidos. Y el monitoreo del agua a través de diferentes instrumentos, como son las sondas para medir humedad. Todo eso nos generó, desde el año 96, una productividad de riego en lo que es las líneas azules y de secano en lo que es la línea morada, donde tenemos dos eventos importantes que marcan la reducción de la producción con riego. En el año 90, que no es ninguna gratitud, pero la aparición o el descubrimiento de que el bicho bolita ya no era un insecto que consumía material verde, sino que también le empezó a gustar la soja, y cuando nos dimos cuenta que el daño era por bicho bolita, los rendimientos cayeron drásticamente, y otro año, la campaña 2009-2010, problemas con la bomba, que obviamente llevaba ya casi 15 años en funcionamiento. Después verán que no hay continuidad porque una de las estrategias que seguimos fue darle mayor, pusimos el paradigma de decir, si tenemos agua, el campo tiene que estar verde, por lo tanto no había momentos de barbecho, por lo tanto esa soja de primera se mantenía en una parte del lote, por eso que tenemos esos saltos cada 2 años. Como resultado promedio, perdón, hasta el 2020, que ya hemos cosechado la campaña 19-20, pero promedio de esos periodos, tenemos para la soja de primera, o sea, fechas tempranas, un rendimiento por encima de los 4.000 kilos promedio, y en secano próximo a los 3.000, pero con rendimientos máximos del lote cercanos a los 6.000 en caso de riego y por encima de los 5.000 en caso de secano. Obviamente, y por una cuestión absolutamente ambiental, la soja de segunda o tardía o sobre trigo se realiza, si bien el manejo es el de mayor productividad que estimamos, pero con un ambiente totalmente distinto, y bueno, hay una reducción de prácticamente 10 quintales en lo que es el manejo bajo riego, y por encima de los 22-23 quintales en cuanto al secano. Pero cuando el año acompaña y hay buenas lluvias o el ambiente favorable, ese mismo siembra tardía puede llegar a valores por encima de los 4.000 kilos, estamos hablando siembra de diciembre, tanto para riego o 3.500 para condiciones de secano. Atrás de esto hay un montón, esto es un resumen productivo de todas esas variables analizadas, ¿no? Y en uno de los años nos planteamos por qué no tenemos mayores rendimientos en soja, qué lo puede limitar, y asumiendo no, bajo la realidad que la soja demanda 80 kilos de nitrógeno por cada tonelada de grano, pensar en una soja de 7.000 kilos, estamos hablando de un consumo de 560 kilos de nitrógeno. Tenemos la seguridad que el suelo no lo puede aportar, y creíamos que la fijación biológica sumada al suelo tampoco llegaba a dar ese aporte. Hicimos un ensayo en parcelas aplicándole nitrógeno sin limitantes, independiente de lo que podría después hacer simbiosis con las bacterias, ¿no? Y teníamos el testigo, una donde solo se aplicaba fungicida para evitar los temas sanitarios propios de la aplicación del riego, uno donde era la fertilización de nitrógeno sin limitantes y una combinación de ambas. Bueno, la primera sorpresa fue que esas parcelas, acá lo que cambia son los materiales utilizados, pero llegamos a rendimientos cercanos a los 7.000 kilos, ¿no? Y no vimos mucho aporte por la combinación fertilizante con fungicida. Pero solamente, como hacemos en la investigación, ¿no? Buscamos los límites,
Por supuesto, esto llevaría un análisis económico y no creo que una recomendación de aplicar el nitrógeno que consume la soja para llegar a mayores rendimientos, pero sí por lo menos sacarnos esa incertidumbre de que el nitrógeno estaba limitando cuando nosotros el resto del manejo protectivo del cultivo o nutricional estaba acorde. En el caso del maíz también hemos evaluado potencial del ambiente, hemos evaluado híbridos, fechas de siembra, la fertilización nitrogenada para primero comparando fuentes, después evaluando dosis, después momentos de aplicación, incluso hasta llegar a determinar una curva de respuesta a rendimiento de nitrógeno, tanto para maíz de primera como de segunda. Uno de los mayores impactos que tuvimos fue descubrir el avance genético que al incremento en las densidades de siembra, en los años 90 nosotros estábamos con 8 plantas por metro cuadrado, 80.000 plantas, y hoy estamos con 105.000 plantas, porque el rendimiento se incrementa. También las especialidades, ¿no? Cómo funciona el maíz colorado, cómo funciona el pisingallo, y bueno, rápidamente, si esos materiales no tienen un muy buen precio de comercialización, no responden, o el incremento del rendimiento no llega a ser compensado por el gran incremento que tienen los híbridos hoy. Además del monitoreo de las ondas, también la otra era, sabemos la competencia que tiene intraespecífica el maíz, cómo respondía a altas densidades cuando la uniformidad de siembra era distinta. Y obviamente en manejos más, ya mirando la respuesta más del cultivo y no tanto del suelo, hacer las refertilizaciones en función al índice verde. Lo mismo que para el cultivo de soja, la línea azul representa los rendimientos bajo riego, la morada bajo secano, y este corte que hay en este periodo, porque en la rotación establecida en los distintos cuartos hacía que algunos años no tengamos el maíz. Y puntualmente la baja de productividad de este año, porque tuvimos dos eventos de granizo, uno en B4 y otro en BT, que impactaron fuertemente en los rendimientos. El maíz, por supuesto, tiene una respuesta al agua y a la nutrición espectacular. Estamos hablando de rendimientos de 25, promedio de 24 años, de 12.000 kilos con siembras tempranas o maíz de primera, y hemos llegado a rendimientos máximos de 15.000 kilos. Y en el secano, maíz temprano, estamos en casi 9.200 kilos y por encima de los 100 quintales en los años buenos. El maíz de segunda sobre trigo principalmente, bueno, en condiciones normales, perdón acá, está mal gráfico, llega a los 10.000 kilos el promedio de estos 24 años, y nos hemos llevado la sorpresa que incluso con ambientes de siembra tardía, rendimientos superiores a los 14.000 kilos como máximo, que fue lo mismo que en el caso del secano, rendimientos sobre trigo superior a los 100 quintales, y acá también, perdón, estamos cerca de los 7.000 kilos, el rendimiento promedio de 24 años. En el caso del trigo, ustedes recuerden que estamos en una región subhúmeda donde el régimen de precipitaciones de invierno prácticamente es nulo, por lo tanto, el trigo en secano se hace con el agua almacenada en el suelo y la poca que recibe en el periodo lleno de grano, y obviamente con un riego que va acompañando la secuencia. De nuevo, las dos barras marcan los dos sistemas de producción, riego y secano, y particularmente encontramos granizo en este año que nos hizo perder mucho rendimiento, y en este año la misma rotura de la bomba que había afectado a la soja. Perdón, esto fue lo que evaluamos: potencial del ambiente, la evaluación de cultivares, de ciclos, fechas de siembra. Para nuestro caso, la fecha de siembra estaba entre junio y julio, entre mayo y junio, o junio y julio, depende del ciclo, y
terminamos determinando junio como la óptima. Fertilización nitrogenada también relacionada a fuentes, dosis y momento de aplicación para llegar a una curva de recomendación. Densidades de siembra, duplicando la densidad, el trigo por su compensación no llega a incrementar rendimientos. Riego estratégico porque, bueno, hoy el trigo tiene muy buen precio, pero hubo años donde el precio era muy bajo y aplicar todo lo que demandaba a veces llegaba a equilibrio, o sea, llegamos a cubrir el costo de implantación, por lo tanto, estudiamos la restricción del riego, no regar para rendimientos potenciales, cómo impactaba, y bueno, monitoreos, o después cómo responde si el antecesor era soja y maíz. ¿Qué logramos? Bueno, rendimientos promedios también de 23 años en este caso, porque estamos ahora sembrando el nuevo trigo, de 5.000 kilos en riego versus los 2.500 de secano, o sea, duplicamos rendimientos promedios de 23 años, con años de ambientes de 7.000 kilos, para nosotros, les puedo decir que es una cuestión pocas veces vista, o 4.500 con esos ambientes, aunque la limitante era agua. Y en el caso, cuando el antecesor es maíz, hay un impacto del antecesor que genera una reducción de unos 5 quintales en promedio para un manejo similar en cuanto a densidad de riego, no así en fertilización porque tiene un plus, o sorpresa, llegar también a 7.500 kilos cuando el rendimiento máximo. Y en secano, mucho más castigado el trigo para el secano sobre maíz y en años buenos llegando a 3.500 kilos. Un poco para ir cerrando la presentación, nuestro trabajo históricamente ha sido relacionado a los cultivos extensivos. Hace muy poco hemos empezado con lo que mostró Ignacio, alfalfa, hemos incorporado el maní, hemos incorporado arveja, garbanzo como cultivo alternativo, porque consideramos que el agua debemos aplicarlo a cultivos de mayor valor agregado, ¿no? Independiente sea el sistema, como puede ser papa en Balcarce, tambo, tanto en Cañuela como en Manfredi, producción de carne ovina, tanto en Patagonia como aquí en Manfredi, producción de cebolla, todo esto gentileza a Vale que me prestó la diapositiva, o tomate, o sea, todos cultivos de muchísimo mayor valor comercial que los cultivos de commodity que normalmente lo hacemos en la gran extensión que tenemos en la región pampeana, o girasol, u otros tambos, ¿no? Bueno, o la misma ganadería. Particularmente con esta presentación la terminamos acá. Tienen ahí a disposición los correos electrónicos para cualquier necesidad que no podamos evacuar ahora y pasaríamos a avanzar sobre las preguntas que tuvieron. De todas formas, si llegaran a realizarlas, pues en realidad deberíamos haberlo advertido al inicio. Nuevamente, nuestro mail va a estar a disposición y vía agrositio o el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica nos puede reenviar para tratar de resolver alguna de las cuestiones que pudieran tener dudas. Desde el INTA y de INTA Manfredi en particular queremos agradecer este espacio. Queremos también ofrecernos como alternativa de asesoramiento en cuanto a la tecnología para todos los que están participando de este evento. Y bueno, en la brevedad lo estaremos también informando de futuras capacitaciones, no solo relacionadas al riego, que es nuestra especialidad, sino a otras tecnologías que también desarrollamos en el propio INTA Manfredi. Así que si le damos esa continuidad a las preguntas hacia futuro respondiéndolas por mail, nuevamente en mi nombre y de Ignacio volvemos a agradecer tanto a los organizadores como a los participantes que han estado escuchando en esta casi hora y media de presentación.